Primero, creo que Conga ya se merecía un texto así, como lo que hay sobre Tintaya. La negociación de Tintaya es algo sobre lo cual se ha escrito, se ha reflexionado, se reconoce como una experiencia significativa de negociación y renegociación de un conflicto en curso entre poblaciones, comunidades, autoridades, empresas en un territorio dado, ha sido materia de reflexión sistemática y se usa como texto para reflexionar al respecto. A mí me parece que el conflicto de Conga es tan revelador de un conjunto de problemas y ha permitido desarrollar un proceso tan rico que merece este y otros esfuerzos más para sacarle el jugo, aprender, derivar de ahí recomendaciones de política pública, estrategias que tienen que ver con conflicto, con negociación, con participación de los actores, en fin. Entonces, felicitaciones por haber puesto la primera piedra de lo que creo será un caso que será estudiado y estudiado y estudiado hacia adelante y del cual todos podamos aprender. Un segundo tema que a mí me llamó la atención en la lectura del libro es, y que es en realidad de alguna manera una crítica, es una subutilización de un potencial importante que tiene el libro para establecer precisamente las relaciones entre cantidad de inversión minera, disponibilidad de renta generada por la inversión minera a través de regalías y canon, y evolución de los indicadores económicos y evolución de los indicadores de la pobreza en ese territorio. Creo que en primer lugar, después de una década y media de expansión, veintitantos años desde que sentaron las bases, digamos, de la minería tal cual se hace hoy en el Perú, hay suficiente data por el lado de inversión, producción, renta disponible y suficiente data por el lado de comportamiento de indicadores económicos y comportamiento de indicadores sociales para animarnos a entrar en dos campos en los cuales creo que el texto bordea, ¿no? Se asoma pero no llega a entrar. El primero es el campo de las correlaciones. Simplemente se puede correlacionar, ¿no es cierto? Hay algunos estudios que ya hacen esas correlaciones. Hay un trabajo de Milton Quiñones para el Grupo Propuesta Ciudadana, hay un trabajo de Acra Mésanos para mi institución, hay un trabajo de Javier Arellano cuando estaba haciendo su tesis en Sussex y que ahora está en la Universidad de Deusto en el País Vasco, que dicen, de acuerdo a la data que manejan, que no existe una correlación directa entre niveles de inversión y renta utilizada en un espacio territorial con indicadores de pobreza y con indicadores económicos. No hay ninguna correlación. No hay una correlación inversa. Yo no estoy ni remotamente sugiriendo que la minería causa pobreza o algo por el estilo, pero tampoco hay una correlación positiva que estadísticamente permita decir ahí donde ha habido mayor minería y mayor renta minera, independientemente si el presidente es el actual Goyo Santos, el anterior es Coronel, o estamos hablando de Cajamarca o de cualquier otra región, no hay una relación estadística positiva entre ambas cosas. De hecho, las dos regiones más dinámicas económicamente y con mayores niveles de disminución de pobreza son San Martín y Lambayeque, donde no hay ninguna actividad extractiva. Y por el otro lado, uno tiene regiones con un alto nivel de inversión minera y de gas y que tienen comportamientos no muy felices en términos de dinamismo económico y en el tema de pobreza. Cusco, por ejemplo, tiene indicadores de disminución de pobreza muy parecidos a los de Ayacucho y mucho menores a los de otras regiones, ¿no es cierto?, que no tienen esa cantidad de inversión, en este caso de gas, aunque tienen bastante minería, y no tienen ni remotamente la disponibilidad de renta. Entonces, me parece que hay campo para comenzar a establecer algunas correlaciones estadísticas corriendo data, digamos, de largo aliento, manejando comparativamente ese tipo de indicadores. Y me parece también que hay que hacer el esfuerzo de entrar a discutir no solamente la correlación, sino la causalidad. ¿Cuáles son las relaciones entre ambas cosas? Eso es más difícil de hacer de manera agregada y probablemente hay que entrar a los casos. Y entonces hay que preguntarse cuáles son los mecanismos que explican la relación entre una y otra cosa. Hay pobladores que acceden al empleo directo, hay productores que acceden como proveedores de bienes y servicios y que a su vez generan empleos indirectos proveyendo de bienes y servicios a las empresas mineras. Hay pobladores que acceden temporal o casi permanentemente al gasto municipal en infraestructura, ¿no?, hecha con la renta minera. Hay productores que se perjudican porque no pueden competir con el municipio por la mano de obra que ahora está ganando más jornal y prefiere ganar en efectivo semanalmente con poco chamba, ¿no?, versus trabajar en la agricultura, cobrar poco y trabajar intensamente. Y hay conjuntos enormes de pobladores y
porque tienen que competir con la mina por los bienes y servicios que se generan desde las ciudades, que la mina también demanda y somete a un proceso inflacionario. Entonces, hay un escenario muy complejo y hay una diversidad de relaciones causales posibles entre inversión, uso de la renta y dinamismo económico y condiciones de bienestar mejores o peores de las poblaciones rurales pobres en el entorno de los territorios mineros. Y sobre eso creo yo que el libro esboza, ¿no? Se plantea en algunos momentos el tema, maneja y presenta un conjunto de información, pero no termina de dar el salto a hacer esa correlación o a explorar esas posibles relaciones de causalidad. Pues me parece que ahí lo que queda es planteado un punto de agenda que invita a una mayor profundización y a una mayor reflexión sobre este tema. Pero por lo menos de la información que yo manejo y que yo he visto, no hay ninguna relación mecánica, causal, positiva entre mayor inversión, mayor renta, mayor dinamismo económico y mayor bienestar cuando uno mira la data desagregada en términos territoriales. Un tercer tema que me parece muy importante y que atraviesa el texto y que aparece en distintos momentos es el tema de los marcos institucionales en base a los cuales o dentro de los cuales se toman decisiones en torno, en este caso particular, al tema de la gran minería. Y lo que yo desprendo como una hipótesis de trabajo que creo que atraviesa el libro y que debiera ser materia de una discusión mayor, es que el sector energía y minas ha seguido operando hasta hace muy poquito tiempo con un marco institucional de los 90 en un país que ya había cambiado. Ha sido una especie de isla fujimorista, ¿no?, dentro de un Estado que ya estaba sometido a un proceso de cambios. ¿Cuál es ese proceso de cambios? Es doble. Por un lado, el proceso de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Cuando se diseñó el marco de gestión de la minería, en el cual el Ministerio de Energía y Minas promueve la inversión, evalúa y aprueba los estudios de impacto ambiental y se encarga además de la evaluación y fiscalización ambiental de esos mismos proyectos que ha evaluado y aprobado y que ha promovido en primer lugar, cuando se diseñó ese marco institucional que ha estado vigente, en realidad yo diría está casi enteramente vigente hasta que entren en función de los cambios que están ahora siendo implementados como el SENACE y otros. Ese marco institucional ignoró primero la conformación del CONAM y después del Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto? E ignoró también el proceso de descentralización y se mantuvo como una isla noventera, digamos, ¿no?, en un país que iba cambiando. Dicho en otras palabras, en el caso de Conga, y hay un cuadrito que mira la cadena de toma de decisiones, ¿no es cierto? En el caso de Conga, el MINAM existe en el dibujo, pero el texto aclara que el MINAM nunca terminó de emitir opinión sobre el EIA de Conga. Y los gobiernos regionales y locales no existen, ¿no es cierto? Y esa es una herencia de un diseño de los 90, el gobierno del presidente Toledo y el gobierno del presidente García mantuvieron en columna y así sale Conga, sin MINAM y sin gobierno regional. Y eso es una de las madres del cordero, ¿no es cierto? Porque cuando entra este gobierno, lo primero que ocurre es que el MINAM dice, disculpen, yo existo, ¿no es cierto? Y por otro lado, cuando se termina la negociación sobre el aporte adicional de las empresas mineras, y se dice ya, ahora tienen legitimidad, tienen luz verde y van para adelante y se arrancan los motores y arranca ya la cocha, resulta que el gobierno regional, así como el MINAM, también dice, perdón, yo existo, ¿no es cierto? Y se genera entonces esta contradicción dentro del marco institucional en la cual los dos actores institucionales que fueron ignorados en todo el proceso de aprobación y promoción de este proyecto levantaron la voz para decir, yo existo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un tema de fondo, ese es un tema de fondo. Si algo ha develado Conga es la inviabilidad de la continuidad de los marcos institucionales heredados en los 90 y que fueron mantenidos tal cual durante los gobiernos del presidente Toledo y del presidente García y que recién han comenzado a ser modificados ahora, ¿no es cierto?, parcialmente, y sobre eso ahora voy a volver, ¿no? Una cuarta idea que a mí me ha parecido interesante, que sale del libro,
es una doble dimensión del tratamiento de los conflictos, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con los microconflictos y son tres ideas en realidad. Uno, este tema de los microconflictos y este complejo encadenamiento de conflictos que van ocurriendo en distintos momentos y por distintas razones, pero que configuran al final un cuadro de conflictividad general en torno a los proyectos de mina Yanacocha. Ese es un tema que merece, creo, bastante análisis y bastante discusión. Un segundo tema es cómo se va conformando la idea de una mala marca, ¿no? Y que termina con un descrédito fundamental, donde a veces yo mismo ya no termino de entender si la oposición es fundamentalmente al proyecto Conga, o si lo que hay es también simultáneamente o muy mezclado, ¿no es cierto?, una mala marca, una mala imagen, una oposición a la palabra Yanacocha, ¿no? Y esa encuesta al final de apoyo pues, es devastadora, ¿no? 78% en toda la región, lo cual incluye la ciudad, 93 o 94, no me acuerdo, diré 93 para ser cauto y conservador, de la población rural opuesta al proyecto. Pero mucho de eso yo creo que tiene que ver con una mala marca, ¿no es cierto? Una empresa que ha acumulado problema tras problema tras problema, que comenzó con una conflictividad local centrada en el tema de la tierra, ¿no? Que evolucionó a una conflictividad que pasó a tener como centro el agua, que luego se comió el pleito con el sector urbano cuando trató de entrar al Cerro Quilich, ¿no? Y que ha ido entonces acumulando enemigos y conflictos por todas partes, ¿no? Esa es una segunda cosa que me pareció interesante en esta cuestión de los conflictos, cómo se va constituyendo una mala marca hasta que al final hay una suerte de situación de no retorno, ¿no? Y lo tercero es el nivel de, o para lo anterior, para retomar un tema que mencionó Manuel, que me parece interesante, es que sí, hay un esbozo rápido de la evolución de la naturaleza de los conflictos, ¿no? Y ciertamente hemos vivido, algunos más directamente que otros, todo un periodo del sindicalismo minero donde la palabra medio ambiente no existía. No es que se subsumía o se representaba, no, simplemente no existía. Y el debate era sobre el reparto de utilidades, el debate era condiciones de trabajo, ganancias, sueldos, salarios, un debate sindical clásico, ¿no es cierto? Eso desapareció con la privatización. Y eso es parte de la crisis general, digamos, del sindicalismo peruano, que tiene que ver, como digo, con privatización y redefinición general, ¿no?, de las condiciones desde las cuales se trabaja y se hace organización sindical, y ha habido un proceso muy lento, ¿no? Ahora hay otra vez una federación minera con características muy diferentes, porque además todo era mina estatal, ¿no es cierto? Entonces la negociación era otra. Luego el texto sí menciona esta evolución del conflicto que va de la tierra al agua, ¿no? Y cómo va cambiando la naturaleza del conflicto. Eso me parece una cuestión interesante. Y abre toda una puerta de discusión, y el caso más dramático ha sido Doberrán y Loroyo, ¿no? ¿A dónde están parados los trabajadores en el conflicto socioambiental? Están parados en la conservación de su chamba. Y el plomo en su sangre y el plomo en esa sangre de sus hijos es un tema secundario frente a la necesidad urgente de asegurar su chamba, ¿no es cierto? Entonces es un sindicalismo que no tiene nada que ver con anterior. Además el centro del debate es conservar la chamba pese a los costos ambientales, ¿no? Y no tiene nada que ver con los otros tipos de conflictos. Ese me parece todo un tema fundamental de reflexión, pero que escapa, creo, a esta oportunidad, pero está ahí más o menos esbozado. Lo que sí también me llama la atención es la idea de un escalamiento de la dimensión política de los conflictos, ¿no? Del conflicto puramente social al conflicto que involucra al municipio, que se inventa maneras de participar a través de consultas, como Campo Grande, Macás, Río Blanco, y ahora al conflicto que involucra a los gobiernos regionales, y particularmente el de Conga, un conflicto que se trae abajo dos gabinetes. Es un escalamiento a lo largo de una década de la dimensión o de la trascendencia política de los conflictos. Ahora, me parece lo más interesante el involucramiento de los gobiernos regionales. En el caso de Cajamarca, en contra, esa fue su opción. Pero hay un intenso involucramiento de los gobiernos regionales en los casos de Moquegua y Tacna que no es en contra, ¿no? Y que juega un rol en una negociación. Yo pienso personalmente que Yabeco no sale sin intervención del gobierno regional.
que se pone en el medio de una negociación frustrada y que era un conflicto latente durante 8 o 10 años entre el proyecto minero y los usuarios de agua, y que lo soluciona por la vía de una negociación política arrancándole al Ministerio de Economía los recursos para que Agricultura pueda, ¿no?, hacer pasto grande y genere una oferta de agua que contenta a todo el mundo. Y además le negocia a la empresa un aporte extraordinario para el gobierno regional, que es sumamente importante, y en el caso de Tacna, que quiere empujar a la Saufen a desalinizar agua de mar diciéndole ya no hay más. Para terminar, perspectivas. Uno, yo creo que Conga está muerto, social y políticamente. No va, ya fue, no hay lugar, la gente no lo quiere. Esa es mi opinión hace tiempo, insisto en ella, esa cosa no va más. Ahora, lo que creo es que Conga sí abrió un debate nacional sobre nueva minería. Hay que agradecerle a Conga y hay que agradecerle lamentablemente a los 5 muertos de Serendín y de Ambamarca que hayan generado un escenario que nos ha obligado a todos a discutir sobre nueva minería, y ahí creo que hay que pensar en 2 grandes cosas. Una, un proceso sustantivo de reformas de los marcos institucionales, y yo creo que eso es lo que el MINAMA ha abierto, ¿no es cierto?, con SENACE, con CINEFA, con OEFA, con mayores multas, con límites más exigentes, con una actitud más intransigente, más activista de la OEFA, incluso ahora buscando legislar para que no judicialicen todas las multas y por fin alguna empresa pague algo. Creo que eso está en camino y está bien. Nosotros siempre diremos es poco y hace falta más, y yo entiendo que quien está dentro dirá hago todo lo que puedo, y es un tema de roles y dedicaciones. Y el otro tema es que hay que pensar seriamente en diversificación económica. Y no se trata de regresar a la CEPAL ni de revivir a Previs y embarcarnos en industrializaciones artificiales y sucias como las que pretendimos entre los 50 y los 80. Pero hay que pensar en serio en diversificación, porque no es viable una reprimarización absoluta de la economía, porque nos expone a volatilidades, porque genera enfermedad holandesa, porque mata la competitividad de otros sectores. Todo eso ya está documentado por CEPAL. La suma de ambas cosas, diversificación económica sustantiva con reformas institucionales sustantivas para encajar roles de gobierno central en ambos ministerios, de gobierno regional, de gobiernos locales y de consulta, la suma de ambas cosas es lo que llamamos una transición post-extractivista, pero creo, Manuel, que vamos a tener que encontrarnos en otro momento para dar ese debate de fondo. Gracias.